Lacalle.com. Ir andando sin norte, sin oeste, sin este. Este programa tiene clasificación O, opinión. Ahora arrancamos con Brújula 593, con J. Lloret y Joana Ortiz. Qué gusto poder compartir con ustedes en un programa más de Brújula 593, ya incorporándonos de nuevo al programa. Estuvimos de viaje y hoy tenemos un programa especial. La tecnología nos permite acercarnos porque nuestro compañero J está desde Cuenca. Como ustedes conocen, la Asamblea Nacional está en un receso legislativo y hay que aprovechar el tiempo, y el J después de carnavales se quedó en Cuenca haciendo agenda territorial, pero hoy nos está acompañando igual vía Skype. J, ¿me escuchas? Buenos días. Saludos, Joa. Un abrazo fraterno para todos quienes hacen Brújula 593, sobre todo para quienes están al frente de la cabina en Radio La Calle. Ahora estamos precisamente en la Casa de la Asamblea Nacional en Cuenca, en la Casa Legislativa, en la Quinta Bolívar, una casa patrimonial que guarda también algunos recuerdos del paso de Simón Bolívar por nuestra ciudad. Y estamos listos para arrancar el programa, un nuevo programa de Brújula 593. Queríamos más bien ver cómo te fue a ti en la cumbre. Estuviste en Cancún, en una cumbre de alto nivel, una cumbre mundial. ¿Cómo te fue? Cuéntanos un poco más. Te perdiste el carnaval, pero estuviste en Cancún. ¿Cómo es? Bueno, sí, no, la verdad es que la Cumbre Mundial de Comunicación Política es un espacio muy importante que ya cumplió 10 años. Fue una fiesta en la que se debatió, se conversó, se aprendió sobre temas relacionados a la comunicación política que son tan importantes y sobre todo que es necesario profesionalizarla, ¿no? Tuvimos un invitado especial, fue Rafael Correa, fue el conferencista magistral que compartió un poco de su experiencia en un espacio importante en el primer día, en la inauguración de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Hoy tenemos una invitada que también fue parte de la cumbre, nuestra querida Tati Larrea. Y bueno, o sea, la cumbre fue un espacio importante, interesante. Creo que el debate de los temas, más allá de la ideología, yo creo que es importante poder estar en estos espacios de formación. Más de 3.500 asistentes, 300 conferencistas. Realmente se batió récord en inscripción, en participación, 3 días con una agenda impresionante de temas diversos, trabajados en 5 ejes relacionados a la comunicación de gobierno, a las campañas electorales, a la participación de la mujer en la política, a los jóvenes y la política, nuevas tecnologías y comunicación. Entonces yo creo que fue un espacio súper interesante. Me parece importante, te decía que me parece muy importante ese espacio en el cual incluso se ha podido evidenciar el nivel de los expositores, por supuesto, las experiencias en las diferentes campañas políticas. De seguro una de las preguntas de cajón a Rafael Correa, sin duda alguna, fue cómo lograr consolidar una fuerza electoral que triunfó 13 veces consecutivas en Ecuador. 14. Seguramente habrá sido una de las inquietudes que tenían los asistentes, cómo lograr tener esa fuerza electoral durante más de una década que le logró al final tener 13 procesos electorales. Sí, bueno, el presidente Correa compartió un poco de su experiencia basado en un tema relacionado a las campañas electorales, a la política y al desarrollo, y sobre todo la importancia de profesionalizar la comunicación política para profundizar el desarrollo en cada uno de los territorios y a nivel del país, ¿no? Entonces, el cariño que le tiene el pueblo latinoamericano fue evidente en cada uno de los espacios. El presidente no solo participó en la inauguración ni en su conferencia, sino que se recorrió algunas salas
escuchando otras conferencias, sobre todo de sus compatriotas ecuatorianos. Y tuvo una muy buena agenda, muy buena experiencia, el cariño y el reconocimiento que le tienen, pues creo que fue evidente y fue notorio, y sobre todo el respeto, más allá de las diferencias que puedan existir. Hubo ese respeto que siempre se genera en estos espacios como la Cumbre de Comunicación Política. Un saludo y un abrazo a los organizadores que también nos dieron entradas, estuvieron los ganadores de las entradas de este programa participando y muy activos también en la Cumbre de Comunicación Política. Entonces, un abrazo a Daniel Iboscus, a Diego Dieguez, a Cristian Mata, a todos quienes forman parte de la cumbre, ¿no? Y la próxima cumbre es en Monterrey, es igual en México, 1, 2 y 3 de diciembre, y al finalizar el año, en medio también o a vísperas de un proceso electoral por allá. Así que hay que asistir. Jota, tú tienes que irte. Te vamos a llevar a la cumbre. No te nos vas a escapar. Tenía invitaciones en carnaval. Tú te perdiste el carnaval en Ecuador, Joja. ¿Qué pasó? Sí, no, pero igual vine a mojarme aquí con la lluvia. Loja, querida, yo estuve disfrutando del carnaval andino aquí Cuenta. En Susudel, una de las parroquias cercanas a Cuenca, parroquia del Cantón Oña, y ahí me invitaron a ser parte de las festividades andinas del carnaval, un carnaval andino importante, interesante, con una serie de costumbres y tradiciones que todavía no se han perdido, y por el contrario, se han profundizado aún más en el ámbito cultural, y sobre todo demostrando la alegría, demostrando la festividad del Ecuador, que es parte también de este importante feriado que movilizó, entiendo, a miles de turistas a nivel nacional, y sobre todo los destinos preferidos, sin lugar a dudas, nuestro Andes, a lo largo y ancho del Ecuador. Hay una serie de aspectos culturales que se rescataron. Sobre todo veía yo cuando salía de la ciudad de Cuenca un sinnúmero de turistas, sobre todo de la costa, Guayaquil, de Machala, que llegaban hacia la ciudad de Cuenca para disfrutar también del carnaval en nuestra querida ciudad de Cuenca. Qué bueno, creo que hubo un buen movimiento a nivel nacional. Algo lamentable también lo sucedido en Salinas, ¿no? En la costa ecuatoriana, con el desfogue de aguas que contaminaron aparentemente el mar. Pero bueno, creo que en sí los carnavales nos permiten disfrutar del espacio en familia, con amigos, y lo importante es que se haya disfrutado sanamente, con cautela. ¿Qué tal tú, Jota? Sí, bien. Lamentable lo de Salinas, eso no se puede dejar así por así. Me parece que allí los municipios, la principal responsabilidad, más allá de las presentaciones artísticas, de las inversiones que se pueden hacer en el ámbito de la gestión cultural, creo que la prioridad la tiene en el ámbito precisamente del manejo de las aguas residuales. No puede ser que un municipio como el de Salinas tenga que verse abocado a arrojar al mar toda esa serie de aguas residuales sin que tenga un manejo previo. A mí me parece, y cada vez que paso en mi viaje a Quito, desde el aeropuerto, tú pasas inclusive por el Machángara, y no puede ser posible que la capital de los ecuatorianos no tenga un sistema de manejo adecuado de aguas residuales. Fíjate, en la ciudad de Cuenca, en la década de los 80 ya se programó todo un sistema de manejo de aguas residuales. En los 90 se empezó a funcionar en la zona de Cubamba, es decir, ya son más de 3 décadas en la cual Cuenca, que es la tercera ciudad del país, ya cuenta con un manejo de sus aguas residuales. No puede ser que la capital de los ecuatorianos, no puede ser que Guayaquil no tenga, y mucho menos un municipio tan turístico como es el de Salinas, no tenga un control adecuado de las aguas residuales. Eso no se puede permitir. Ahí yo creo que las autoridades ambientales tienen que ejercer un control estricto y que no se afecte al turismo, y sobre todo inclusive a la salud de quienes están disfrutando de estas temporadas de carnaval, y sobre todo en la playa, en nuestras costas ecuatorianas. Así es, aquí hay responsables que deben responder justamente por la negligencia en la administración de este tipo de
servicios. En todo caso, también las lluvias que están fuertes. Ayer veía imágenes de Loja, el río, creo que está hablando. El río se salió a las calles, o sea, hubo también una presencia de aguas muy fuertes, en Guayaquil también. Entonces creo que ahí hay responsables, los municipios son responsables, hay administraciones de más de 20 años que no han podido resolver este tipo de situaciones que afectan a los ciudadanos finalmente. Jota, vi también algo sobre, bueno, más allá del tema ya de los carnavales, creo que es importante tocarlo antes de empezar la entrevista con nuestra invitada. El compañero Jofre Poma asumió o llegó nuevamente a la asamblea a ejercer su cargo de asambleísta. Cuéntanos qué fue lo que pasó, no le dejaron ingresar. Hay otros asambleístas que han interpuesto también algunas acciones para evitar que él cumpla con su rol, con su labor como asambleísta. Brevemente, si podemos comentar qué fue lo que ha pasado con Jofre Poma. Gracias, Joja. Eso nos permite poner en evidencia una vez más un proceso de persecución sistemático al correísmo. En el caso de Jofre Poma, y para ser muy breve, él estuvo con sus habitantes en Sucumbíos en medio de las jornadas de movilización que se dieron en octubre, tratando de intermediar entre la ciudadanía en medio de una protesta. Precisamente para que no se tomen ni puedan afectar a una estación que tenían allá en Petroecuador, y por lo tanto él en su rol de legislador cumplió esa función. Lamentablemente en medio de toda esa movilización y manifestación fue detenido conjuntamente con otras personas. Tuvo una sentencia, en el caso de Jofre, de 15 meses, ha cumplido parte de su sentencia y él se acogió a la suspensión condicional de la pena, que lo permite la ley. Primero, que la sentencia a mí me parece que es totalmente injusta, nunca se levantó la inmunidad del legislador. Se aduce que fue un tema de flagrancia cuando él estaba cumpliendo su rol de asambleísta y de mediador en medio de unas circunstancias que son de conocimiento público. Pero lamentablemente en el caso de Jofre, ahora que ya está en libertad, se acogió a la medida de suspensión condicional de la pena y por lo tanto él no ha perdido su condición de legislador, no hay una sentencia en firme, y lo que hizo la semana anterior es retomar sus actividades como legislador. A mí me parece lamentable, y lo denunciamos públicamente, que no se le haya permitido o se le haya querido impedir el ingreso a la Asamblea Nacional. Yo rechazo y nuestra bancada rechaza públicamente ese accionar por parte del presidente de la Asamblea, que entiendo que ha dado disposiciones para que el legislador tenga que registrarse como cualquier otra persona cuando él cumple con su rol de legislador y está ingresando a su lugar de trabajo. Al igual que en las comisiones a la cual pertenece, en la Comisión de Relaciones Internacionales, que llegó la semana anterior para poder asumir su rol. ¿Por qué? Porque él no ha perdido su rol de legislador, y en la resolución que toma el Consejo de Administración Legislativo se establece que se principalizará a su alterna hasta que sea comunicado por parte del legislador principal, es decir, por parte de Jofre Poma, al Consejo de Administración Legislativo de la Asamblea, que ha superado su inconveniente y que se reintegra a sus funciones. Eso dice la propia resolución del Consejo de Administración Legislativo, por lo tanto no tiene que aceptar el Consejo de Administración Legislativo, sino por el contrario, con la simple notificación al presidente de la Asamblea Nacional, que ya se lo hizo el día jueves en la tarde, el jueves anterior, él tenía que retomar sus funciones como legislador. Esperemos que ya cuando culmine el receso se pueda superar este inconveniente y contar nuevamente con un compañero como Jofre Poma al frente de la legislatura, y sobre todo haciendo o representando a su pueblo, al pueblo de Sucumbíos, que votaron masivamente por Jofre Poma para que los pueda representar en la Asamblea Nacional. Así es, bueno, y también creo que hay que dejar claro que Jofre Poma lo que hizo fue estar de parte de la gente, del lado de la gente, en este tema, en este acontecimiento como fue en octubre, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Creo que llegó justamente
la parte que más nos interesa porque se genera una conversación, un debate interesante, un diálogo, sobre todo con una de nuestras invitadas especiales que por fin nos aceptó la invitación, nuestra querida Tati Larrea. Voy a leer un perfil de Tati. Ella es socióloga, licenciada en Ciencias Políticas, máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, especialista en investigación cualitativa y desarrollo e implementación de estrategias de comunicación política y gobernanza. Es directora de investigación de la consultora CIES, con sede en Ecuador y con actividades en países como México, Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina. Tiene 20 años de experiencia en campañas electorales, en diseño de estrategias de comunicación, tanto para la gestión pública y privada, y en investigación de la opinión pública. Tati además nos llena de orgullo porque acaba de recibir premios de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos en México. Queremos darle la bienvenida, agradecerle por acompañarnos y decirle pues que las puertas de este espacio informativo siempre estarán abiertas para conversar, para dialogar sobre el acontecer político, sobre todo, y específicamente hoy sobre el acontecer electoral de cara al proceso del 2021. Tati, bienvenida. Gracias, Joa, gracias, Jota, y gracias, amigos de la Radio La Calle. La verdad que les he quedado pésimo, sí, es cierto. Pero no es que no he querido venir, es que siempre que me llaman estoy en otro lado. Así es. Pero bueno, mucho trabaja, Tati. Llegó el momento. Mucho trabaja, la mala costumbre de trabajar, pues. Pasa en provincias, pasa en otros países también. Hemos podido compartir espacios interesantes. Tati ha sido muy, muy generosa con nosotros y la verdad es que nos llena de alegría tenerte aquí, Tati. Vamos a tener un programa que esto es un poco más relajado, más allá de la formalidad o de los temas que sí, obviamente son formales, a veces son difíciles tratarlos, serios. Este es un espacio mucho más fresco, más dinámico, y la idea es esa, ¿no? Contarle también a nuestra audiencia que se conecta a través del Facebook Live de Radio La Calle, contestar también preguntas e inquietudes de nuestra audiencia e interactuar con ustedes. Jota. Gracias, Tati, bienvenida al programa. Es un gusto y un honor, por supuesto, contar en Brújula 593 contigo, con tu presencia, con tu experiencia. Sobre todo, conocemos de tu valía en el ámbito de la consultoría política, de la investigación, en el ámbito de la comunicación. Es decir, resaltamos sobre todo tu perfil, conocemos del trabajo que tú lo has realizado al frente de CIES y nos es muy grato contar con tu presencia en este programa. Y quisiéramos arrancar, Tati, preguntándote cómo miras el escenario electoral, preelectoral en Ecuador. Estamos ya en el mes de noviembre, prácticamente se tienen que definir las candidaturas y inscribirse con el calendario del Consejo Nacional Electoral. Vemos algunas figuras políticas que ya están empezando a recorrer el país. Vemos en el ámbito de la izquierda quizás al sector indígena que podría tener una opción electoral, o ellos están planteando ser una opción electoral. Por otro lado tenemos al correísmo, algunos otros sectores de izquierda que se encuentran bastante dispersos, la verdad. Y por el otro lado, por el ámbito de la derecha, le vemos a un posible precandidato, quizás Jaime Nebot, ya un precandidato como Guillermo Lasso, y algunos otros personajes que se están recorriendo el país que podrían configurarse en una suerte de un outsider. No sé cómo miras tú el escenario electoral con miras a las elecciones del 2021 en Ecuador. Gracias, Jotita. Siempre es un gustazo verte, aunque sea ahí en la pantallita. Yo esperaba, le decía a la Joa cuando llegué, dije, el Jotita. Dice, no, está en Cuenca. Dije, no, yo pensaba changarle, dije, ¿no? Changarle. Sí, debo admitir, dije, changarle. Bueno, antes de hablar del escenario electoral, yo quisiera retomar algo que ustedes estaban diciendo y que es algo que a nosotros los consultores políticos nos llena de orgullo y de satisfacción, que es lo que se ha convertido ya en nuestra familia, ¿no? Que es la Cumbre de Comunicación Política. De hecho, ahí estuvimos con la Joa en Cancún. La Joa topó la playa, yo no.
Bueno, No fuera. alcancé. No, tampoco toqué No, la playa. qué horror. Eso sí es terrible. O sea, lo Ir a mucho Cancún llegué, y creo no que ir a la playa. Sí, ¿no? sí, terrible. Creo que Es hay que un volver. castigo, hay que volver. Bueno, la cosa es que esta cumbre fue muy especial porque cumplió 10 años. Yo tengo el orgullo, el honor de haber sido parte de la cumbre desde su segunda edición, que fue aquí en Quito. Y de ahí, por eso es que a veces no estoy y no puedo venir, porque la verdad que es ya casi una obligación que yo me he puesto de apoyar a la gente de la cumbre en todas sus ediciones, en las grandes y en las pequeñas. Pero resaltar que la cumbre demostró en Cancún ser el espacio que es, un espacio plural, un espacio de profesionales, de gente de respeto, de consultores que trabajamos para todas las tendencias, porque somos profesionales, y eso tiene que quedar claro. Nosotros no somos militantes, aunque obviamente también somos seres humanos, igual que los políticos, pero... Aunque no parezca. Sí, aunque no parezca, hay gente que tiene alma, bastantes, la mayoría por suerte. Sí podemos tener nuestro corazoncito por ahí, pero somos profesionales. En esa cumbre, como tuvimos un invitado tan especial, que jala tanta atención, pudimos observar, Joa, el respeto, la pluralidad de pensamiento que se expresó ahí, tanto de los participantes que pagan su entrada por ir a oír conferencias, de todas las tendencias y con todas, no solo tendencias ideológicas, ¿no?, sino también toda una variedad de propuestas metodológicas, de uso de nuevas tecnologías. O sea, a ver, yo como ponente también entro ahí y a veces oigo cosas que no estoy de acuerdo con algunas metodologías que plantean algunos colegas, pero eso no quiere decir que somos enemigos, ¿no? Podemos escucharnos y podemos aprender juntos. Y también de consultores que trabajan actualmente o han trabajado para opositores ideológicos del expresidente Correa, ¿no? Y sin embargo, pues ahí estaban tomando su foto, ¿no? Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque es un personaje, es un referente a la política, y yo creo que eso es señal de madurez y que como cumbre nos enorgullece mucho, ¿no? Si no me equivoco, tener la presencia de Rafael Correa, creo que se da la primera vez que un líder de esa magnitud o de esa importancia en el ámbito latinoamericano se presenta justamente a contar parte de su experiencia y de su trabajo, no solamente como presidente, sino también como militante de una organización política. Sí. Creo que es la primera vez que se presenta un líder latinoamericano de esa Tal vez magnitud. De esa talla, sí. La cumbre siempre ha acogido a consultores, pero también a líderes, lideresas, políticos, candidatos, candidatas de todas las tendencias de todos los países. Por ejemplo, un participante permanente y ponente de la cumbre ha sido el expresidente Lucio Gutiérrez. Ha estado ahí, igual con su espacio. También en Cartagena tuvimos la presencia de Piedad Córdoba, que fue muy interesante. Lilian Tintori estuvo en una edición en México también. Entonces, no nos confundamos. La cumbre es eso. Es diversidad, es pluralidad, es respeto, es profesionalismo, ¿no? Y por eso es que vinimos tan orgullosos. Así es. Sí. Así es. Nada más porque yo también he tenido la oportunidad de estar desde hace 4 años. Así es. Incluso me invitaron siendo gobernadora de Loja y me he mantenido ahí. Son espacios que por lo menos no los he perdido porque son sumamente interesantes. Así los es. Contactos que puedes llegar a hacer. No solamente con gente de tu tendencia ideológica, de mi tendencia ideológica, sino también con relacionarnos con otras personas, ¿no? Que yo creo que es un espacio que enriquece mucho, ¿no? Sí. Porque uno aprende, más allá de enseñar algo, creo que va a aprender y va a aprender mucho. ¿Sí? Y una cosa que estaba pensando, yo no soy muy tuitera, no me gusta mucho, porque el Twitter pica y yo no soy muy peleona. Entonces no me gusta. Pero bueno decirlo aquí, ¿no? Para aquellos que pusieron fotos falsas de la conferencia del presidente Correa, decirles que, bueno, primero no es verdad, ahí estuvimos, estaba lleno, y es obvio que esté lleno porque era un referente latinoamericano, político, y había mucho interés.
Pero para quienes no le quieren, el consuelo es que la mayoría eran extranjeros, no votan aquí, así que tranquilidad. Así es, así es. Bueno, retomemos un poco la pregunta que nos hizo Jota. ¿Cómo ves el escenario electoral para el 2021? Es que ustedes me hacen relajar y yo me pongo a charlar de todo. A ver, el escenario político, tiene un tinte que es complejo, que si quieren, puede ser la primera vez que nos enfrentemos a un escenario político evidentemente influenciado por una agenda digamos, de judicialización de la política, ¿sí? Y eso hay que ser claros y hay que ser sinceros en decirlo. El Ecuador, igual que muchos países de Latinoamérica, han experimentado estos últimos años la injerencia de la injerencia de la justicia, entre comillas, en la política. Y no solamente, y eso tiene que quedar claro, que no solamente ha sido contra gobiernos progresistas. A veces Centroamérica se nos hace un poquito lejanos a nosotros, pero en Centroamérica ha pasado lo mismo. Le sucedió al expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, que de progresista y de izquierda no tenía nada, ¿sí? Y sufrió la misma estrategia, ¿sí? Entonces, no nos confundamos, no es que toda la derecha puede estar contenta porque esto funciona para eliminar adversarios progresistas. No, eso les puede pasar a ellos también. Ojalá el día que entiendan que eso hace daño a todos y sobre todo a la sociedad y a la gente, esto pare, ¿no? Porque la verdad que nos enfrentamos a un escenario electoral que tiene primero ese elemento, ese actor. O sea, a veces nosotros analizamos los escenarios electorales solo con los candidatos o precandidatos. No, ahora hay un actor adicional que se llama, entre comillas, Poder Judicial, ¿sí? Y una agenda de judicialización de la política. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo nada nuevo, espero que no tenga ninguna consecuencia grave, pero esperemos que no. Pero lo han dicho actores y voceros incluso de gobierno. No quieren que Rafael Correa esté en esa papeleta. Y hay, paralelamente, casual, juicios en contra del expresidente Correa, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que hay una injerencia ahí y que eso va a pesar en el escenario. Entonces, podemos decir que ahí hay un actor más, un actor muy poderoso, que es ese poder judicial, ¿no? Esa agenda judicial. Entonces, tenemos ese que tiene el poder de permitir o no que participe uno de los actores más importantes. Guste o no, es uno de los actores más importantes en el escenario. Tenemos por otro lado el que representa... Ajá, sí. Tati, quizás antes de poder hacer un análisis de la otra parte del escenario electoral, quizás allí cabe una inquietud con la reflexión que tú haces, que yo la comparto plenamente. ¿Cómo entender la elección del 2021 si es que a través del Poder Judicial no se permite que esté en la papeleta a Rafael Correa, que es una de las opciones electorales que se mantiene? ¿Tú crees que exista la capacidad de poder, entre comillas, endosar el voto del correísmo hacia un candidato del correísmo que pueda representar esos principios, esos ideales y sobre todo muy cercano al proceso que ha vivido la Revolución Ciudadana durante los años en los cuales Rafael Correa estuvo al frente de la primera magistratura del país? Sí, sin lugar a dudas, porque, ahí tenemos un fenómeno bien especial, ¿no? Tenemos por un lado, un líder político muy fuerte, que es Rafael Correa, la persona, ¿no es cierto?, que evidentemente tiene mucha fuerza y que él arrastra mucha fuerza. Pero además él representa un espacio para una tendencia, para un grupo político que deberá ser llenado por alguien, ¿sí? El endoso de votos en política y elecciones es bien complejo. No siempre logras endosar todo, pero en el caso específico de Rafael Correa, sin duda va a endosar voto a alguien, ¿sí? Obviamente habrá que ver quién es ese alguien,
qué rostro tiene, qué nombre tiene, qué apellido tiene, qué historia, qué antecedentes, ¿no es cierto? Porque el endoso por sí solo no basta casi siempre, ¿no? Pero pensemos en que hay un espacio ahí que alguien lo va a llenar. Porque yo creo que igual se hizo como un primer ejercicio en las elecciones seccionales, en las que el correísmo obtuvo, por ejemplo, la prefectura de Pichincha, la prefectura de Manabí, algunas concejalías que incluso era gente que no era mayormente conocida a nivel territorial, pero era la fuerza del correísmo que hizo que se endosen precisamente esos votos. Sí, sí. Entonces, por eso es un fenómeno especial. No siempre funciona. En este caso sí, porque el líder grande está ausente, y está ausente a la fuerza. Entonces, todo eso ayuda en esa narrativa, ¿no? De ese espacio político, electoral. Está ausente la fuerza, pero además está presente justamente porque no han dejado que él descanse o que él tome su tiempo con su familia, porque en teoría el país iba a marchar bien, ¿no? Iba a haber continuidad en un proceso político que generó desarrollo, que profundizó dignidad en el territorio nacional, pero eso no pasó. Entonces también hay un revés en todo lo que en todo lo que nos ha pasado precisamente. O sea, lo que se ha creado estos últimos años es una nostalgia, una añoranza de lo que fue lo bueno del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Y eso es evidente cuando uno hace investigación, cuando conversa con la gente, cuando escucha a la gente, sobre todo. Es de eso lo que sale, ¿no? A ver, el problema que tiene, si quieres, el problema que tiene la oposición a Rafael Correa, digamos así, a la persona, es que no han seguido una norma básica de la comunicación política. Y es, no pienses tanto en el otro, ¿sí? Hay un libro que es muy interesante que los gringos usan muchísimo, tanto republicanos como demócratas, que parece que ellos ni siquiera lo han revisado, deberían verlo. Se llama Don't Think an Elephant. No pienses en un elefante. No pienses en el elefante, no pienses tanto en el otro. No lo subestimes, obviamente es parte de tus estrategias ver a tu adversario, pero no pienses tanto en él. Y sobre todo, no bases tu agenda en el otro. O sea, no han parado de hablar de él. Entonces, todo eso ha beneficiado a ese espacio, a esa figura que representa, que es Rafael Correa, pero que además puede representar a alguien más. Alguien va a ocupar ese espacio, ¿sí? Supongamos que el presidente Correa no pone un candidato. Pues alguien va a ocupar ese espacio. Las elecciones, los escenarios electorales se tratan de espacios, ¿sí? Porque ahorita no hay votos. Los votos son el día de la votación. Ahorita hay espacios que puedes conquistar o que puedes quitarle al otro y que se van moviendo de acuerdo a las estrategias que se aplican en campaña. Para eso es, si no sería aburridísimo, ¿no? Ya saber desde ahorita quién va a ganar, ya pues ¿para qué? ¿No? Claro. ¿Para qué hacemos ni camisetas? Esa es un poco la dinámica, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio fundamental, pero que está siendo amenazado por ese otro actor que está interactuando con la elección. No solamente ha sido la anulación del líder principal, Rafael Correa. No nos olvidemos que hay un vicepresidente preso, anulado políticamente y legalmente, que era una figura política muy importante en el partido de Rafael Correa. No nos olvidemos que hay otros actores importantes, líderes y lideresas, que también están fuera de juego, por la misma razón, ¿no? Entonces, sí hay un golpe fuerte en los liderazgos de ese espacio. Por lo tanto, hay que ver quién va a ocupar ese espacio, ¿no? Y poniendo en contexto, Tati, un poco la realidad del país, la crisis política de liderazgo que existe con un gobierno, un presidente con una credibilidad bajísima, con los medios de comunicación posicionando el tema de la corrupción del anterior gobierno, pero con una realidad tal vez diferente, ¿no? Gente desempleada, gente que se la está jugando todos los días
por un trabajo, por llevar el pan a su casa. ¿Qué factores crees tú que van a influir al momento de decidir por qué opción electoral va a ir la gente? A ver, yo creo que está clarísimo lo que está pasando en el país, ¿no? Cada vez es más evidente un estado de ánimo de la población con unas cifras catastróficas que nos recuerdan a los años previos al triunfo de Abdalá Bucaram, que yo creo que para los que hacemos análisis político y consultoría es un hito, ¿no?, en la historia del Ecuador, porque el triunfo de Abdalá Bucaram fue la respuesta a un estado de casi anomia, de depresión absoluta de la gente, que terminó votando por alguien sabiendo que no era la mejor opción. Fue un candidato que ganó y gobernó y se fue con la misma mala imagen, ¿no? Que normalmente en los manuales de investigación y de estrategia te dicen, no hay candidato con mala imagen que pueda ganar. Pues sí hay, en Latinoamérica sí hay, les aseguro. Entonces, ¿qué asusta ahí? Que cuando Abdalá Bucaram ganó, había una suerte de intencionalidad suicida de la gente, ¿sí? De suicidémonos políticamente, lleguemos al fondo, ya probamos todo, nada funciona, estamos hechos pedazos, pues ya, vamos hasta el fondo. Qué peligro. Y así fue, y lo digo porque en esa época tuve la oportunidad desde esas épocas, no por vieja, sino porque empecé chiquita, de hacer los estudios para justamente en esa elección, de hacer estudios cualitativos, sobre todo porque en las encuestas no se reflejaba, ¿no? Es la famosa teoría de la espiral del silencio, ¿no? De Noel Newman. Entonces, y esos estudios, bueno, en esa época yo trabajaba con Jaime Durán, un gran maestro, por cierto. Y eso es lo que se detectaba. ¿Por qué? Porque el país estaba mal, porque la gente estaba mal, porque nada funcionaba, porque la población sentía que el Ecuador era un país casi castigo. ¿Por qué fui a nacer aquí? ¿Pero qué hice yo para nacer en este país que no va a ningún lado, que no sirve para nada, que no confío en nadie? Eso es lo que un poco estamos viviendo ahora y eso es lo preocupante, ¿no? Así es. Jota, querías hacer una pregunta. Sí, interesante el análisis expuesto por Tati. Ahí yo tengo un par de inquietudes que quería hacerte. En el ámbito de la izquierda, ¿cómo miras las posibilidades que tiene, por ejemplo, el sector indígena dentro de esta ley electoral? Vemos que hay dos figuras que se han logrado posicionar, sobre todo luego de las jornadas de octubre, por un lado Vargas y por el otro lado Issa. Si bien es cierto, históricamente el sector indígena ha representado una votación mínima, digamos, no ha superado el 3-4% cuando han tenido candidato presidencial, pero ¿crees que el escenario luego de octubre es un escenario distinto? ¿Ha cambiado ese escenario electoral? Con miras sobre todo a poner nuestro énfasis en el análisis al sector de la izquierda. ¿Cómo miras esas perspectivas que tiene la izquierda y crees que se pueda consolidar un frente de carácter progresista desde el centro hacia la izquierda con miras a un proceso electoral 2021? A ver, yo creo que en las condiciones en que está la población, los indicadores reales ya de desempleo, inseguridad y demás, el desprestigio y la falta de credibilidad y confianza en el gobierno nacional. Evidentemente, esta elección es una oportunidad para el otro lado, ¿no es cierto? Si bien este gobierno actual ganó con la línea progresista, pues ya ahora es evidente, creo que ya nadie puede negar que no, está de la otra orilla, entonces es una oportunidad para el progresismo, ¿no? O como le quieren llamar. Pero ese espacio, esa tendencia, por supuesto que es la más aventajada ahorita. ¿Quién es el más desventajado, según mi forma de ver? Es el candidato oficialista, ¿no? O sea, tenemos un anuncio, una evidencia de que hay un candidato oficialista que ya lo ha dicho, que es el vicepresidente, que bueno, o sea, a ver, lo pueden mostrar como una persona joven, carismática, sí, ¿no?
El problema es que él no tiene nombre y apellido, él es el candidato Moreno, él es el candidato de este gobierno y ese es el gran peso que él tiene encima, ¿sí? Entonces yo creo que él es el que va en desventaja cualitativa, ¿no? Y cuantitativa también, pero es por eso, ¿no? De ahí tenemos un Guillermo Lasso que está también ocupando el espacio que ha ocupado, luchando nuevamente por lograr más votos de los que ya ha obtenido. Él siempre tiene una carrera cuesta arriba por sus antecedentes, ¿no? Unos antecedentes que le han marcado como el banquero, el del feriado bancario, y eso es muy difícil de revertir. No imposible, pero difícil, ¿no? Y tenemos una posibilidad de una división de la derecha con la presencia o no de Jaime Nebot, que eso siempre es un enigma, ya veremos cuando él decida, pero bueno. Y de ahí te queda todo un espacio libre, ¿no es cierto? Un espacio que podríamos llamar el progresismo, que está ocupado, por supuesto, por ese espacio del correísmo, pero también por un espacio que no es ni correísta ni es nada, ¿sí? Y que no quiere ser nada, que no quiere ser etiquetado, que lo único que quiere es volver a vivir tranquilo, a que las cosas mejoren. La gente está comparando lo que tenía y lo que ya no tiene, ¿sí? Entonces, eso es un fenómeno que pasó también en Argentina, ¿no? La gente es mucho más pragmática. Antes tenía trabajo, hoy no tengo. Antes me alcanzaba, hoy no me alcanza, ¿sí? Antes mi hija salía tranquila a caminar por el barrio, ahora ya no. Son cosas que la ciudadanía siente que va perdiendo y quiere recuperar. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento indígena? Primero yo creo que tenemos que ser claros en esto y revisar un poco la historia y ser sensatos en esto. No por ser indígena es de izquierda, ¿sí? Entonces tengamos cuidado ahí, porque eso no quiere decir que por ser el movimiento indígena de ley se va a ir hacia ese progresismo, como dice el J, del centro hacia la izquierda, ¿no? Ahí tenemos representantes del movimiento indígena claramente identificados con la derecha y que son fuertes, ¿no? O sea, dentro del movimiento indígena. Entonces, tampoco pensemos en el movimiento indígena como una cosa monolítica que se mueve en un solo bloque. Ahí adentro también hay diferencias y hay diferencia de criterios y de posiciones. El movimiento indígena o lo indígena, el indígena, ¿sí? Llámese Vargas, Issa o cualquier nombre, viene a ocupar un espacio de desfogue de la ciudadanía a partir de octubre, ¿sí? Una ciudadanía que tenía en su tercera parte, al menos, una orfandad de liderazgo, porque su líder natural, su líder fuerte no está aquí, ¿sí? Y el gobierno y la oposición se lo recuerdan cada vez. No está aquí, no está aquí, tu papá no está aquí, ¿no? Entonces necesitaban algo de que engancharse. Y aparecieron estas dos figuras, sobre todo resaltadas por los medios de comunicación y por el mismo gobierno a partir del diálogo transmitido, ¿no? Entonces aparecen y vienen a ocupar un lugar. Eso no quiere decir nada, no quiere decir ni que ya ganaron, ni que no van a tener ni el 4% que han tenido siempre. Es un espacio que están ocupando, un espacio en el imaginario y en la necesidad de la gente, de representación y de oposición a un gobierno que no satisface sus demandas. Tanto Jaime Vargas como Leonidas Issa no son personajes que tengan, por ejemplo, una imagen fuerte, consolidada, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Son más bien figuras que aparecen nuevas para la mayoría de la población. Entonces hay que ver con cuidado eso. Obviamente si se llega a unir todo eso, pues no, o sea, sería un tsunami, ¿no? Claro. Con Tati nos une la lucha por los derechos de las mujeres. Estamos siempre pendientes de la participación de las mujeres, no solamente en la política, sino también en la consultoría. ¿Qué pasa con las demandas de las mujeres? ¿Habrá una representante? ¿Podremos tener en la papeleta electoral una mujer que recoja las demandas feministas? La agenda que ha impuesto también los movimientos de mujeres desde hace algunos años atrás, o falta o vamos a tener un vacío en la representación de las demandas de las mujeres.
A ver, mujeres no suenan todavía, ¿no? Ujú. Y sí, siempre es lamentable que no estemos ahí presentes. Pero más que estar una mujer, ¿no es cierto? Lo que tiene que estar presente es lo que tú dices, una agenda de mujeres, de equidad de género y de defensa de los derechos de la mujer y de combate a la violencia de género. Yo creo que si la agenda está, hemos logrado mucho. Y si la lleva adelante un hombre, pues Está chévere. está bien. Si lo que luchamos es por la agenda, no por nada más, ¿no? Yo creo que ese es un tema que debemos tomarlo muy en serio. Creo que en el Ecuador todavía no estamos hablando seriamente de eso. Creo que Argentina es un ejemplo. Yo tengo una amiga muy querida, experta en el tema de género, Valeria Furgiele, que me explicaba y me dio una charla personalizada sobre estos temas, y ella hablaba de la transversalidad del tema de género. No es ideológico. Obviamente tiene atrás una carga ideológica porque es una visión de la vida, ¿no? Y eso es ideología. Pero no tiene que ver con tendencias partidarias, ¿sí? Es un tema transversal. Es como los derechos de los niños y niñas. No puede ser solo una agenda de izquierda o de derecha. Tiene que ser transversal. Entonces yo creo que lo que tenemos que vigilar es porque la agenda de mujeres esté presente no en uno, en todos los candidatos, porque de eso depende que avancemos o no. Jota. Yo me parece interesante esas reflexiones, ya lo compartíamos en otro espacio similar, precisamente abordando el tema de género, el tema de las luchas de las mujeres en este mismo programa, en Brújula 593. Tiene que ser representado en una agenda, más allá de que sea una persona la que pueda estar al frente o no de los destinos del país. No necesariamente esa persona puede tener una lucha por la reivindicación de las mujeres y sobre todo por un tema de igualdad. Pero estamos ya próximos a terminar la entrevista porque tenemos ya los tiempos en... Empezamos un poquito tarde también. Sí. Acá nos hace así, ya. Sí. Bueno, se nos quedan temas pendientes. De hecho, ya te vamos a invitar nuevamente para una clase de comunicación política, de estrategia, a ver si los políticos que están por ahí interesados conocen un poco más sobre esto, en lo que tienes muchísima experiencia. Pero antes de finalizar el programa, aquí tenemos un segmento de preguntas-respuestas. Tú estás acostumbrada a preguntar, ahora yo te voy a preguntar. Muy bien. Y tú me tienes que contestar con una sola palabra, que es lo primero que se te viene a la mente. A ver. Que es lo primero que se te viene a la mente con las palabras que te voy a mencionar. ¿Sí? Con una sola palabra. Ese es el reto. Quito. Mi casa. Política. Mi pasión. Familia. Ay, todo. Consultoría. Pasión también. CIES. Ay, mi familia. Mujeres. El mundo. Estrategia. Inteligencia. Ponchito. Ay, Ponchito, mi gatito. Mi bebé, mi bebé. Democracia. La alternativa. Cumbre de Comunicación Política. Familia. Ecuador. Mi patria. Muchas gracias, Tati. Gracias. Eso hago siempre a mis participantes de grupos focales. Acabo de sentir lo horrible que les haga sentir. Te agradecemos mucho por estar aquí. Gracias por el espacio. Creo que se nos quedaron temas pendientes, pero obviamente sabemos que podemos contar contigo en una próxima oportunidad y esperamos también, dar los saludos de la gente que nos ha escrito. Un saludo a Paul Ramón desde Azuay. Mi papi te mandó saludos, Tati, dice que muy clara en tus conceptos y que nos felicita por haberle invitado. Noralma Ordóñez de Loja también, un abrazo. Y bueno, y a todas las personas. Y a todas las personas que se conectaron hoy. Tenemos una entrevista súper interesante en Cuenca con Sur Positivo, así que te voy a dar paso, Jota, a ti y saludar a Danilo Pintado también, deportista cuencano que nos acompaña, mientras despido a nuestra invitada. Adelante, Jota. Ahora Sur Positivo, con información que nos llena de esperanza.
Gracias a Tati por acompañarnos en el programa y ya tenemos a nuestro siempre en el espacio refrescante de la mañana, en este espacio para poder conocer más de cerca de distintos personajes que hacen del Ecuador un Ecuador más próspero, más propositivo y sobre todo siempre pensando en el futuro. Y hoy nos acompaña Daniel Pintado, él es deportista cuencano, tiene 25 años de edad, ha entrenado varias disciplinas deportivas, tanto fútbol, natación, taekwondo, sin embargo hay una pasión de por medio, que es la marcha atlética. Esta disciplina lo empezó cuando era muy joven y ha obtenido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, podemos destacar la medalla de oro obtenida en 20 kilómetros en los Juegos Sudamericanos de Bolivia en el año 2018. En el 2019 obtuvo la medalla de oro para los Juegos Panamericanos en Lima. Y también ha participado en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales. Vemos que ha tenido una carrera muy próspera en sus cortos 25 años de edad y también queríamos felicitarle porque la semana anterior egresó de la carrera de marketing en el Instituto Sudamericano y queríamos aprovechar este espacio para conocer un poco más de cerca de Daniel, conocer un poco cómo nació esta visión por la marcha, desde hace cuántos años practicas esta disciplina, cuáles han sido las satisfacciones que te ha dado la marcha y también cuáles han sido los retos o los temas complejos que te ha tocado superar. Vemos que has estado estudiando y también al mismo tiempo en una disciplina deportiva. ¿Cuán difícil, cuán duro es estar en los dos ámbitos? Cuéntanos un poco más. Bienvenido al programa de Joa, está en Radio La Calle, en la ciudad de Quito, también estará dispuesta a hacerte algunas inquietudes. Bienvenido. Bueno, primeramente, un saludo para todos quienes nos escuchan, para la radio, gracias por la invitación. Y pues no, la verdad, creo que describió bastante bien lo que ha hecho ya durante este tiempo que he estado en el deporte. Y la verdad creo que ha sido algo que me apasiona siempre el deporte, entonces lo he hecho con el mayor de los gustos y pues lo continúo haciendo. ¿Desde hace cuántos años practicas la marcha? ¿Cómo nació esa afición? ¿Por qué si empezaste con algunas otras disciplinas, taekwondo, estuviste también en fútbol, en natación, por qué la marcha? Bueno, a mi mami le gustaba bastante los deportes, entonces siempre practicamos bastantes. En el jardín estuvimos en fútbol, durante una hora después tuvimos natación, también entrenamos taekwondo. Hubo un tiempo en el que entrenaba natación, salía de natación, iba al taekwondo y en la noche entrenaba atletismo. Entonces siempre me han gustado las pruebas de largo aliento y entre eso estaba la marcha. Me llamaba mucho la atención por lo que la marcha significaba en el país, un deporte bastante importante. Entonces me llamó la atención y pues fue donde más futuro, proyección le di. Entonces dije, no, acá es donde me quedo bien. ¿Qué sentiste cuando ganaste tu primera medalla y cuando escuchaste el himno del Ecuador en algún otro país del mundo? En Francia, por ejemplo, en el prejuvenil, tú quedaste entre los 10 mejores atletas del mundo. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, la fue mi primer campeonato mundial. De hecho, no era ni de la categoría, aún no era prejuvenil, pero fue a participar y terminé en el 11º lugar. Fue bastante todo nuevo para mí porque viajé a otro continente, un vuelo de 10, 11 horas estuve ahí, entonces era bastante pequeño ese tiempo y fueron bastantes experiencias que me quedaron. Lo del himno nacional en el sudamericano, por ejemplo, en el 2018 conseguiste un oro sudamericano. ¿Qué se siente qué se siente el escuchar al himno nacional del Ecuador en otro país y tú eras quien ganaba la medalla de oro en el sudamericano? Llena de emoción, de alegría, te recuerda todo lo que se ha vivido desde los pequeños, la familia y todas las personas que nos han apoyado, ¿no? Escuchar el himno, todas las veces siempre escucho a los deportistas grandes cuando yo era niño que decían que era lo mejor, pues vivirlo en la realidad es como que me gustó bastantísimo, lo disfrutaba bastante y siempre busco cada vez poder cumplir eso. ¿A quién dedicas tus triunfos cada vez que logras una medalla? Siempre, primeramente a Dios, después a mi familia
que es la que siempre me ha apoyado desde pequeño, y también a mi equipo de trabajo, que sin ellos no se podría conseguir los puntos. Muy bien. Y quizás algún mensaje para aquellos que están iniciando en el deporte, quizás aquellos jóvenes que hoy tienen 15, 16 años que están practicando tu misma disciplina. ¿Qué les dirías? ¿Cómo crees que ellos deberían prepararse, entrenar para que puedan lograr las metas que tú has llegado? Bueno, lo principal, en base a la experiencia que he visto, he analizado a muchos deportistas que han llegado alto, primero que nada es hacer lo que a uno le apasiona, porque ahí él va a encontrar la motivación mucho más fácil. Y después no siempre se va a estar motivado para estos eventos, entonces se tiene que ser muy disciplinado y trabajar duro. Más que nada, la disciplina y el trabajo duro son lo que nos va a llegar a tener o a cumplir nuestros objetivos. También está el plantearse los objetivos para poder tener un camino a donde ir. Y quizás, ¿cuáles son tus metas que tienes para el futuro? ¿Dónde te miras en los próximos 3, 4, 5 años? ¿Cuáles son los retos que tienes que alcanzar todavía? Bueno, como más importantes en el ámbito deportivo son los Juegos Olímpicos. En realidad, mi sueño, un anhelo es tener una medalla de Juegos Olímpicos y una medalla de Campeonato Mundial. Es lo que para mí trabajo todos los días, para que me levanto y digo, no, esos son los objetivos que aún no los cumplo, entonces vamos a seguir trabajando. ¿Cuántas horas al día entrenas? En la mañana de 2 a 3 horas, dependiendo de la carga que tenemos. Hay veces que tenemos 30, 25 kilómetros, nos toma las 3 horas. Y hay veces que tenemos unas repeticiones de 16 kilómetros, que es un poquito más rápida, pero nos toma entre 2 horas. Entonces, en la mañana lo hacemos eso y en la tarde tenemos un entrenamiento un poco ya más relajado, son entre horas y media con el calentamiento y el estiramiento. Muy bien, creo que son importantes los logros que tú has conseguido para el Ecuador y nos has hecho quedar muy bien como país, como nación. Simplemente felicitarte, decirte que sigas adelante en tu carrera. Cada vez que escuchamos el himno del Ecuador en un país distinto y vemos a un deportista en el podio, nos llena de alegría. Créeme que se nos eriza la piel solo de escuchar el himno nacional del Ecuador en otro país. Y a seguir adelante, cuenta con el apoyo de la Asamblea. Vamos a estar pendientes también de cuáles son esas iniciativas de ley que puedan fomentar a los deportistas. Aprobamos ya una ley importante que buscaba darle ciertas deducciones a las empresas que puedan apoyar a los deportistas, precisamente para poder impulsar los auspicios que ustedes puedan tener desde el sector privado, más allá de lo que se puede hacer desde el ámbito público. A seguir adelante y felicitaciones, éxitos en tu carrera. Gracias por contar por contarnos tu experiencia y sobre todo por decirle a los jóvenes que tienen que seguirse preparando como lo estás haciendo tú, 2, 3 horas al día. Gracias. Joa. Bueno, un saludo a Danilo, felicitaciones por la trayectoria. Es un joven deportista que nos llena de orgullo justamente a quienes hemos podido seguir un poco su carrera. Hemos llegado al final del programa, querido Jota. Espero ya la próxima semana compartir contigo en el set. Desearte muchos éxitos en la agenda que tienes en Cuenca, en Azuay, en estos días. Y bueno, esperando para seguir trabajando por acá. ¿Qué vas a hacer? Vamos a cumplir una agenda. Si bien es cierto, se plantea un receso legislativo, pero nosotros vamos a seguir trabajando en territorio, vamos a compartir las experiencias de otros deportistas también, quizás en el segmento sur positivo, poderlos visitar ya en sus entrenamientos, poder recibir un poco más de información de cómo han logrado esos retos tan importantes para el país y sobre todo para su carrera profesional, cuáles son las jornadas de entrenamiento que tienen que cumplir y quizás mirar también algunos otros emprendimientos y otros temas positivos para el país y sobre todo aquellas personas que dejan muy en alto el nombre del Ecuador y por supuesto aquí en el ámbito de nuestra provincia, la ciudad de Cuenca también. No quería despedir el programa sin saludar a nuestra amiga Anmar Vallas en Guayaquil, que está pendiente de nuestro programa.
y de todas aquellas personas que se han conectado a través de Brújula 593, a través de nuestras redes sociales. Un saludo y un abrazo fraterno para todos. Así es, nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva entrega de Brújula 593, porque el norte es nuestro sur. Vamos. Nos vemos en una próxima entrega de Brújula 593, porque nuestro norte es el sur.